Continuando en su programa Aires Sinodales con la entrevista hecha a la teóloga argentina laica Carolina Bacher Martínez sobre la parroquia Comunidad de Comunidades, seguimos con el tema del llamados a la conversión. Se le pregunta a ella, entre una iglesia en salida, misionera y sinodal, ¿cuánto trecho falta para lograr este cometido? Responde ella que las comunidades son muy diversas y por lo tanto los desafíos también lo son. Sin embargo, me interesaría subrayar algunos que percibo como transversales. En primer lugar, necesitamos avanzar hacia una sinodalidad responsable. El teólogo Pedro Trigo dice que los obispos reunidos en Medellín en la segunda conferencia episcopal latinoamericana hicieron una propuesta responsable, porque no le pedían ni a la iglesia ni a la sociedad aquello que no estuvieran dispuestos a hacer ellos mismos. Entonces, creo que es muy importante referir a qué hablar de sinodalidad misionera. Supone meternos, autoimplicarnos en este vivir juntos y hacer juntos. Si soy una teóloga, dice ella, estoy llamada a preguntarme qué implica la sinodalidad misionera en el modo de hacer teología. De igual manera los demás. Y a más responsabilidad, mayor urgencia de la pregunta. Entonces imagino que los obispos se preguntarán, ¿qué implica la sinodalidad misionera en el modo de ejercer el ministerio episcopal? Cada una y cada uno está llamado a hacerse estas preguntas y a obrar de acuerdo a su discernimiento. Más que decirnos unos a otros qué tenemos que hacer, considero que es bueno ofrecer espacios de discernimiento orante para que se pueda dar ese proceso de conversión personal y pastoral. No será lineal, no será fácil, no será rápido, no será simultáneo en todas las comunidades, pero se inscribe en el horizonte del reino y el Espíritu nos irá mostrando el camino y dándonos las fuerzas para transitarlo. Los trayectos formativos constituyen el segundo desafío. En mi opinión, es necesario ensayar las transformaciones sinodales de la formación pastoral, de los ministerios ordenados y laicales, de la vida consagrada de los laicos. Resultará difícil lograr acuerdos, pero es necesario acordar lo mínimo que nos permita modificar las prácticas de formación pastoral. Como bien refiere el criterio aplicado en el Concilio de Jerusalén, 50 años después de Cristo, según el testimonio de Hechos de los Apóstoles 15:28. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables. Ante la agenda de las nuevas generaciones que nos interpelan, ¿qué es lo mínimo a sostener? ¿Qué es lo que podemos dejar, aunque haya hecho mucho bien a las generaciones anteriores, entre las que nosotros mismos nos encontramos? Nos contó una señora en un barrio popular de Buenos Aires, somos un guiso, estamos todos en la misma olla, capaz que la sinodalidad tenga sabor a guiso.
es decir, hacer la experiencia juntos. Ambigüedad de la historia. ¿Cómo traducir el término sinodalidad más allá de afirmar caminar juntos? Considero que la pregunta puede desdoblarse en dos. En primer lugar, es necesario seguir profundizando en los fundamentos de la sinodalidad. Constatamos en la síntesis de la Asamblea Sinodal recién pasada, 2023, que en varios puntos teóricos no hay acuerdo y se pide mayor clarificación conceptual. Creo que es un aspecto importante. Sin ánimo exhaustivo, podría decir que sinodalidad denota diversidad del pueblo de Dios, comunión en el Espíritu, comunicación, participación orgánica, discernimiento evangélico, descentralización, liderazgos, redes, vínculos recíprocos, proceso de conversión y estructuras. En segundo lugar, considero que es importante ampliar el interrogante y preguntarnos cómo serlo, es decir, profundizar en las mediaciones que nos permitan pasar de una iglesia poco sinodal a una iglesia más sinodal. Y quiero subrayar los dos adjetivos, poco y más, ya que en términos prácticos no existe la nada y el todo, sino la ambigüedad de la historia. Ahora bien, al mismo tiempo, de acuerdo a las culturas, puede haber distintas modalidades de experimentar la sinodalidad. Por eso vuelvo al punto de que los acuerdos necesitan concentrarse en lo mínimo. Cada uno buscará vivir la sinodalidad a pleno, pero ¿cómo la comprendemos, la experimentamos y la promovemos de diversas maneras según nuestras tradiciones culturales? Los acuerdos necesitan focalizarse en aquello que sea inclusivo de la mayoría, en especial de aquellos que están o se sienten excluidos. ¿De quiénes nos haremos más próximos? El Espíritu suscita al mismo tiempo la diversidad y el entendimiento recíproco, pero no es una homogeneización. El lenguaje simbólico. Se le preguntó a la teóloga, ¿se ha detectado un fenómeno en algunas parroquias? La gente no tiene la misma idea de la sinodalidad. ¿Cómo se podría corregir los flujos informativos para que a la parroquia más lejana, más remota, llegue el mensaje con claridad? Responde ella, si bien de acuerdo con la descripción, es una pregunta compleja y la respuesta requeriría de una investigación empírica comparada. El ruido en la comunicación puede darse por diversos factores. En un grupo de 10 personas, en una asamblea sinodal sobre la evangelización, 3 de ellas no sabían qué significaba la palabra querigma. Lo más probable es que sepan cuál es su contenido, pero no conocen la expresión. Con esto quiero expresar que considero que el problema es más amplio que la comunicación puntual sobre la sinodalidad. Y en último término, no me importaría mucho si cuando les consultamos sobre la experiencia de lo que connota la sinodalidad, esas personas lo estuvieran viviendo en sus comunidades, aunque no identificaran el término. Esto significa que necesitamos corrernos de un imaginario ilustrado del cristianismo y reconocer que el pueblo de Dios en su gran mayoría, más que conceptual, es simbólico. Se viven y se tienen claras las cosas
aunque la palabra no tanto o la desconozca. Entonces pienso que el Papa Francisco tiene razón. Más que hablar de sinodalidad, podemos referirnos a un poliendro y sobre todo mostrarlo. Y quizá también a nosotros mismos esa contemplación nos enseñe algo sobre la sinodalidad. Recordemos lo que decía aquella señora en un barrio de Buenos Aires. Somos un guiso y estamos todos en la misma olla. Que Dios les bendiga.